Tres curiosidades ocultas de Super Mario Bros., la película del 2023 que debes de saber. Número 3. ¿Sabes que en un gabinete de juegos en la pizzería al principio de la película se llama precisamente Jumpman? Pues resulta que el personaje de Mario era conocido originalmente como Jumpman. Y esto fue cuando apareció por primera vez en el videojuego de Donkey Kong de 1981. Y hasta después le darían el nombre al personaje como Mario en homenaje al propietario de los almacenes de Nintendo América llamado Mario Siegel, que además obviamente se parecía mucho físicamente a Mario. Pero resulta que al fondo de algunas tomas se puede ver también un restaurante francés llamado Chase du Canard, que se traduce en este caso en inglés como Dog Hunt. Otro precisamente de los primeros videojuegos de Nintendo donde tenía uno que dispararle a los famosos patos, donde precisamente el logo de este restaurante es precisamente un pato, lo que me recuerda perfectamente al perro que siempre se burlaba cuando uno no le daba a los patos. Pues este perro tan odiado, es decir, el perro de casa del juego Dog Hunt, lo puedes encontrar en una pintura al final del pasillo del departamento donde Mario y Luigi realizan su primer trabajo de plomería. Aunque sí, siendo sinceros, realmente no lo extraño nada porque sí me trae muy malos recuerdos dicho perro. Número 2. ¿Sabes que la música que se reproduce durante el comercial de plomería de Mario y Luigi en realidad es el tema musical del programa infantil, el super programa de Super Mario Bros. De 1989? En este caso protagonizado por Lou Albano como Mario y Danny Wells como Luigi. Y cuando Mario y Luigi descienden a la alcantarilla para detener el flujo de agua, sin darse cuenta, atraviesan una pared que en este caso se encuentra en una parte no utilizada de la alcantarilla, la cual tiene un letrero que dice nivel 1-2. Pues esto es una referencia al error infame, en este caso del mundo 1-2, un nivel en la alcantarilla donde un jugador podía saltar a través de cierta pared y terminar en una zona donde la deformación conducía a un mundo menos. Y resulta que esta zona durante muchos años los fanáticos creímos que en este caso se trataba de un mundo secreto integrado al juego, mientras que en realidad se trataba de un problema técnico que provocaba en este caso que el entorno mal cargado creara una situación imposible de ganar. Yo recuerdo que caí alguna vez en esta zona y francamente tuve que reempezar el juego porque sí, realmente era imposible. Y en este caso, en la película, el nivel 1-2 contiene el portal al reino champiñón, así que a final de cuentas dando el acceso a un mundo secreto. Y número 1, ¿sabías que en la película Mario viste los dos trajes, es decir, el de Cat y el de Tanuki? Que en este caso el traje de Cat de Mario se introdujo en el videojuego Super Mario 3D World del 2013, lo que le permitía a Mario trepar y aferrarse a las paredes, así como también golpear a los enemigos con sus garras y lanzarse sobre los enemigos desde el aire para golpearlos, mientras que en este caso el traje de Tanuki de Mario se introdujo en el videojuego Super Mario Bros. 3 de 1988, el cual no solo te permitía volar, sino también convertirlo en una estatua durante unos segundos presionando en este caso hacia abajo y el botón B, lo cual te hacía invulnerable, bueno, al menos por unos segundos, que francamente este de Tanuki es mi traje favorito. ¿Y sabías que en la película uno de los residentes del reino champiñón está comprando un cartucho de Nintendo Entertainment System, es decir, de la NES, en este caso en una tienda de antigüedades? Y obviamente el dueño de la tienda le dice que sople para que funcione el cartucho. Que esta diferencia realmente es bastante viejuna, realmente los que son chavorrucos como yo entenderán esta referencia porque muchos de los jugadores teníamos que soplar los cartuchos de NES para poderles quitar el polvo. Y más en mi caso porque yo los compraba los cartuchos en el mercado de pulgas y estaban llenos de polvo. Pero sí, en este caso uno le soplaba y sí, funcionaban. Que obviamente a los más chavos esto les parecerá increíble, pero realmente sí era así. ¿Y a ti qué te pareció la película, amigo? Te leo en los comentarios, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante, así como también te recomiendo este video de las 3 curiosidades ocultas de la película de Wi-Fi Ralph del 2018, que también está interesante que la puedas ver. Gracias por el apoyo, únete a la comunidad,
Bye.